En la oscuridad de la noche, el campamento de Israel estaba en silencio. Las estrellas, normalmente brillantes, parecían apagadas, y una inquietante calma se extendía por la tierra. En su tienda, el rey Saúl se encontraba solo, su rostro marcado por la angustia y el miedo. El formidable ejército filisteo se preparaba para la batalla, y Saúl, una vez el ungido de Dios, ahora sentía el frío del abandono divino. Había buscado la guía del Señor, había implorado en sueños y consultado a los profetas, pero el cielo permaneció mudo, y el silencio de Dios resonaba en su alma como un vacío profundo. La desesperación lo consumía. ¿Cómo podía enfrentarse a la muerte, al fracaso, sin una palabra de su Creador? ¿Acaso todo lo que había hecho, todas las guerras, todo el reino que había forjado, se perdería en las manos de sus enemigos? La respuesta, sin embargo, no llegó desde los cielos, sino desde un rincón oscuro de su mente. Con un corazón endurecido por el miedo, Saúl decidió hacer lo impensable. Recordó una figura del pasado, una bruja, una vidente en la lejana Endor, cuyas artes oscuras le habían sido prohibidas bajo la ley de Dios. Pero ahora, en su desesperación, Saúl estaba dispuesto a desafiar cualquier ley, a arriesgar su alma por una sola respuesta, por un vislumbre de lo que estaba por venir. Acompañado por solo un par de sus hombres más leales, Saúl se disfrazó. Vestido como un simple hombre, cubrió su rostro con un manto, ocultando su identidad real. Juntos, cabalgaron hacia Endor. El viento soplaba fuerte y frío, como si los cielos mismos advirtieran del peligro que acechaba en su camino. Los árboles susurraban con un sonido inquietante, y cada sombra parecía más larga y más oscura. Al llegar a la casa de la bruja, Saúl descendió de su caballo, sintiendo como sus piernas temblaban al pisar el suelo. Tocó la puerta de madera envejecida, y el crujido de la madera resonó en la noche. La puerta se abrió lentamente, revelando a una anciana de ojos penetrantes, que miró al rey disfrazado con una mezcla de curiosidad y cautela. «¿Qué quieres de mí?», preguntó la mujer, su voz ronca y llena de desconfianza. «Invoca para mí al espíritu que te diga», respondió Saúl, tratando de ocultar el temblor en su voz. «Necesito hablar con un hombre que ha muerto». La bruja lo miró fijamente, sus ojos entrecerrados, mientras analizaba al extraño que se encontraba ante ella. «Sabes que Saúl ha prohibido estas prácticas. ¿Por qué arriesgaría mi vida haciendo tal cosa?» Saúl, sin otra opción, juró por el nombre de Dios que no le haría daño, que no la delataría. Entonces, la mujer, aún con dudas, accedió. Comenzó a preparar su ritual, encendiendo velas, quemando hierbas que llenaron la habitación con un olor acre y penetrante. El aire se volvió espeso, pesado, como si una presencia invisible hubiese entrado en la habitación. De repente, la bruja se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par y dio un paso atrás. «¿Qué has hecho? Eres Saúl», exclamó, retrocediendo con miedo. El rey, ahora descubierto, se mantuvo firme. «No temas en lo que te pido. Hazlo ahora». Con manos temblorosas, la bruja continuó su rito. El ambiente se volvió cada vez más opresivo, y de pronto, una figura espectral comenzó a formarse en la penumbra. Era el profeta Samuel, pero no como Saúl lo recordaba. Su rostro estaba severo, sus ojos, llenos de una ira divina, miraban fijamente al rey caído. «¿Por qué me has perturbado?», retumbó la voz de Samuel, resonando en la pequeña cabaña como un trueno lejano. Saúl cayó de rodillas, su corazón golpeando en su pecho como un tambor descontrolado. «Estoy en gran angustia», balbuceó. «Los filisteos me atacan, y Dios se ha apartado de mí. No sé qué hacer».
Te he llamado para que me digas qué debo hacer. En el espíritu de Samuel no mostró piedad. ¿Por qué preguntas a mí si el Señor se ha apartado de ti? El Señor ha hecho, como dijo, ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu vecino, a David. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo, y el ejército de Israel será entregado en manos de los filisteos. Las palabras del profeta fueron como una sentencia de muerte, y la fría realidad de su destino cayó sobre Saúl como una losa. La oscuridad se hizo más densa, y el frío de la noche penetró en sus huesos. El rey, una vez poderoso, ahora no era más que un hombre derrotado, quebrado, sabiendo que no había escapatoria de la condena que él mismo había sellado. Mientras la visión se desvanecía, la bruja miró al rey con una mezcla de compasión y temor. Saúl se levantó con dificultad, sintiendo que sus fuerzas lo abandonaban. Salió al exterior, donde el viento aullaba y las estrellas permanecían ocultas detrás de un velo de nubes oscuras. Mañana el campo de batalla lo esperaría, pero en su corazón Saúl ya sabía que la batalla estaba perdida. Y así, en la fría y oscura noche, Saúl se preparó para su último día, sabiendo que el juicio de Dios ya había sido dictado y que no había retorno de la oscuridad que él mismo había invocado. Este relato de Saúl y la bruja de Endor nos ofrece una profunda lección sobre las consecuencias de la desobediencia y la desesperación cuando nos alejamos de la guía de Dios. A través de la historia vemos cómo Saúl, quien una vez fue elegido y ungido como rey por Dios, toma decisiones que lo llevan a un camino oscuro y desesperado debido a su alejamiento de la voluntad divina. La enseñanza central es la importancia de la obediencia a Dios y la fe en momentos de incertidumbre y dificultad. Saúl buscó respuestas fuera de Dios debido a su temor y desesperación, violando las leyes que él mismo había establecido en nombre de Dios. Esta acción no solo muestra su falta de fe, sino también su desesperación por controlar su destino a cualquier costo. El relato nos recuerda que, en momentos de desesperación, la búsqueda de soluciones fuera de la voluntad divina puede llevarnos a consecuencias aún más graves. La historia de Saúl subraya la importancia de mantener nuestra confianza en Dios incluso cuando el camino parece incierto, y de no buscar respuestas en fuentes que contradicen nuestra fe y principios. En última instancia, el relato nos enseña que alejarse de la guía de Dios puede llevar a la pérdida, tanto espiritual como física, y que el verdadero refugio y respuesta siempre se encuentran en la fidelidad a Dios.